Vamos a hablar ahora de un libro muy interesante para quienes, bueno, particularmente creo yo para los católicos, pero yo creería también que quienes están interesados en la vaticanología, llamémosla así, digamos, ese conocimiento que se dedica a estudiar el Vaticano, pues, y los papas con sus aportes, porque definitivamente, aceptémoslo o no, lo que pase en un papado realmente impacta particularmente a Occidente y muchas políticas internacionales. Esto es Lee Bogotá, San Juan Pablo VI, defensor de la vida, con Hernán Alejandro Olano García. Pablo VI, defensor de la vida, Hernán Olano, ¿cómo está? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Bueno, escribe este libro sobre uno de los papas. A mí me tocó, no debo decir que soy de esa generación. Cuando yo nací, 67, me tocó un poquito el papa... ¿Ese papa? ¿Ese? Sí, yo soy del 68 igual. Entonces nos tocó ese, ¿no? Sí, claro, el hasta anterior el 78. Fue Juan 23. Juan 23. Sí, pero ese no nos tocó a nosotros. Juan 23, ¿hasta qué año? Hasta el 63. Ah, no, entonces sí nos tocó. Entonces nos tocó fue Pablo VI en adelante. Sí, el sí. primero además que vino a Colombia, ¿no? El primero que vino a América Latina, además. El primero que fue a Estados Unidos para hablar en la ONU. Y el primero que estuvo también en Tierra Santa. Sí. Es un papa interesante, un papa que de pronto no iba a ser ordenado porque era muy enfermizo, pero finalmente un obispo dijo, bueno, ordenémoslo para el cielo. Sí. Y ya se pudo ver que está en el cielo como santo desde el 14 de octubre y como beato desde el 2016. Sí, sí. Bueno, este papa, ¿cuál cree usted que fueron los aportes más importantes que tuvo este papa y que consigna usted en este libro? Particularmente porque fue el primero, creo yo, que tuvo que lidiar con todas las reformas que se establecieron en el Concilio Vaticano II. Claro, Mauricio, porque Juan XXIII, dentro de su plan de gobierno, dijo, voy a reformar el Código de Derecho Canónico, hacer un concilio de la Iglesia y un sínodo de la Iglesia de Roma para saber cuánta gente había en Roma, porque le preguntaban al Papa, Santidad, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y él decía, creo que menos de la mitad. Entonces, abrió el concilio, se muere, se realiza el cónclave, se elige entonces a su secretario y él lleva a cabo las 3 sesiones finales del concilio, que se cierra entonces con una serie de documentos, dentro de los cuales está, entre otros, la Humanae Vitae, la encíclica sobre la vida humana, que hace precisamente que Francisco le dé ese apelativo, el Papa de la vida humana. Pero hay muchos otros documentos allí porque, por ejemplo, está el documento Intermirifica sobre medios de comunicación. Entonces, es un documento actual, realmente se adelanta en ese documento a todo este tema de las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que es algo interesante porque además esos documentos pontificios desde Juan XXIII ya no son solo para la Iglesia Católica, son expedidos con una nueva fórmula que dice para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Él fue, cuando usted habla de los viajes, el primero que, digamos, bueno, las tecnologías, los aviones, las comunicaciones, permiten ya que el papado se mueva. Antes estaba muy encerrado en los estados vaticanos y en el Estado Vaticano después, y después en los territorios pontificios en su momento, pero poco a poco se iba encerrando. Mussolini lo encerró un rato hasta que después pudieron salir en la vía de la conciliación, en fin, todo este tema. Pero él fue el primero que empieza a salir, ¿no? El primero, además un papa... primero viajero, pues, digamos. El primer viajero, pero si hacemos un promedio entre los 15 años que fue papa y el pontificado de Juan Pablo II, Pablo VI viajó más en proporción que Juan Pablo II. ¿Ah, sí? Sí. Y nosotros siempre recordamos, por ejemplo, a Pablo VI en muchos otros aspectos, pero además fue un papa paracaidista y nosotros tenemos la imagen de Juan Pablo II esquiando. Paracaidista. Sí, fue paracaidista militar.
Yo no tenía ni idea, pero me estoy Además, acordando de una novela de Dan Brown, por supuesto, sí. lejos, discúlpeme que la traiga a colación, es un No, bestseller, no, no, nada que ver, no pero tiene de nada. un cardenal que cae en paracaídas Sí. En medio pues, del Vaticano, Sí. en otras circunstancias, en otro tema, ficción absoluta, divertimento, pero sería de pronto un guiño a Pablo VI, no tenía ni idea. Sí, y además una cosa interesante, las personas se acuerdan del atentado del 13 de mayo del 81 en Roma de Juan Pablo II, pero Pablo VI estuvo a punto de morir en las Filipinas. Un pintor peruano lo atacó y le clavó un puñal tan cerca del corazón que el Papa, allá se conserva en la Catedral de Manila, la camiseta ensangrentada, pero como él utilizaba las disciplinas, sí, los cilicios, entonces se enredó la punta del puñal en un silicio. Sí, en las disciplinas. ¿Sabes? Qué maravilla, ¿no? Entonces es algo histórico, interesante porque ese pintor de apellido Amor, atentó contra Pablo VI y fue hasta las Filipinas, sí, para el tema. Yo también tengo otra cosa, después de Juan XXIII, ¿no? Que todavía era en unos papados, bueno, le tocó el Concilio II, no veía, sí, de Trento, pues finalmente tridentino era la iglesia, en latín y todas estas cosas que algunos quieren recuperar, pero Pablo VI empieza a ser un papa menos ceremonioso, ¿no? Los palios, sí, el traslado del Papa, la manera como Juan XXIII bendecía, que me acuerdo que había una imagen que hacía así, desde lejos, él hacía así. Era, digamos, empieza a cambiar esa relación con la gente, ¿no? Claro, porque primero acaba con los títulos nobiliarios del Vaticano. Vende la tiara de las 3 coronas, se la compran unos católicos de Estados Unidos que luego se la donan a la catedral en Washington, se la compran en $1 millón y él coge la plata y se la da a la Madre Teresa de Calcuta. Acaba con... ¿Es que eso era de él o qué? No era de él, era del Vaticano, pero él dijo, yo no voy a utilizar esto, lo vendo y le doy la plata para trabajar con los pobres y los enfermos a Teresa de Calcuta. Acabó con el tema de los sedieri, que eran los tipos que llevaban al Papa en una silla y desde lo alto entonces impartía las bendiciones. Exacto, cuando las audiencias, entonces salía en unos palios, en los sedieri exactamente, y él dice, no, el Papa no podía tocar el piso. No, nada. No podía tocar el piso. Caminaba sobre un tapete, es más, su carruaje, tengo entendido, iba abierto, porque él era un símbolo de que él no tocaba el piso, sino que estaba por encima. Sí, por encima. Digamos, todo ese tipo de cosas y tipo de detalles empezó, hoy lo vemos como un papa conservador, pero en ese momento, bueno, por lo menos yo, pero en ese momento no, era un papa hasta revolucionario. Claro, porque fue un papa que empezó a trabajar con las comunidades de base, creó un colegio en Roma con los hijos de la clase sindicalista. El papá era un abogado pues muy guerrero en todos esos temas, su hermano también promovió los temas de acción católica y él pues tenía esa motivación. Sin embargo, iba un poquito en contra de la política comunista. De hecho, ¿por qué? No solo porque iba en contra de la doctrina social de la Iglesia, sino adicionalmente porque cuando recién lo ordenaron sacerdote lo mandaron a Polonia y sufrió mucho porque como existían esas cartillas de racionamiento y demás, entonces él no tenía derecho a comprarse un abrigo. Estuvo 6 meses allá y Polonia fue el país que realmente menos quiso Pablo VI. Por otras circunstancias posteriores, porque por ejemplo se cumplen los 1000 años del catolicismo en Polonia y no le dejan enviar a un cardenal para las celebraciones. Un país tan profundamente católico enclavado, digamos, en esa cortina de hierro, ¿sí? Porque pues, si hay países católicos en el mundo, uno de ellos es Polonia, sin duda. Pero bueno, fíjese usted qué tan extraño eso que me está diciendo, tan paradójico, porque después de él viene Juan Pablo I, muere o lo 33 matan, días. Muere o lo matan, y llega Juan Pablo II, polaco. Sí. ¿No? Entonces, él fue como el último de los papas, bueno, fue Juan Pablo I, de los papas italianos. Sí, fue el papa número 262 de la Iglesia. Montini, ¿no? Sí. No estoy tan mal. Montini. Sí, fue el papa número 262, actualmente estamos en el 266.
y fue el penúltimo papa italiano, porque luego el patriarca de Venecia sería Juan Pablo I, y luego ya vendría polaco, alemán, argentino. ¿Cuál fue la razón por la cual lo canonizaron? Bueno, como es el Papa de la vida, salvo las políticas. Entonces, el día de la beatificación en el 2016, una mujer la estaba viendo por televisión, tenía un embarazo ectópico, tenía mucho riesgo de pérdida de su bebé y le encomendó la finalización normal de su embarazo al por entonces beato Pablo VI. Estaba con más personas, luego empieza pues con su proceso con el ginecólogo y demás, y resulta que ya no es un embarazo ectópico sino un embarazo normal. Entonces ese es el milagro que se atribuye en este momento a Pablo VI para que Francisco en abril de este año hubiese expedido el decreto para canonizarlo. Pero Francisco, hay una cosa bien interesante, y es que Francisco ha canonizado entonces a Juan Pablo I, a Juan XXIII y a Pablo VI, a sus antecesores, pero Francisco además es un papa posterior al concilio. Tuvo trato con ellos, pero no es un papa de la asamblea conciliar de esos años de Pablo VI. ¿Qué fue lo más polémico de Pablo VI? Sigue siéndolo la encíclica Humanae Vitae sobre la vida humana, porque cuando se expide esa encíclica en el 68, entonces hay una revolución sexual en el mundo, está el tema de la píldora anticonceptiva, mayo del 68, etcétera, el hipismo. Claro, todo eso. Sí. Entonces, pues para muchas personas sigue siendo muy polémico ese tema de la Humanae Vitae, en torno a que el Papa habla es de métodos de planificación natural, el método Billing, bueno, todas esas cosas que están recomendadas también por la Iglesia. Sí, eso fue lo más polémico. Sí, aquí en Colombia, ¿cuál fue como el aporte más importante cuando él llegó? No te decimos adiós, Colombia, decía él al despedirse, sí. ¿No? Porque te llevamos en nuestros corazones. Porque el Papa hablaba en plural, como los ciclistas. Sí. Y como Falcao. Sí. Pues la gente de pronto habla hoy en día de la naturalidad de Francisco. Este fue un papa que estuvo en las primeras comuniones en la iglesia de Santa Cecilia del barrio Venecia de Bogotá. Allí se desayunó tamal con chocolate, caldo de papa. Estuvo con los 18 niños que hicieron la primera comunión. Luego entró a 3 casas del sector, tomó tinto, bendijo además los transmisores de la radio sutatensa en Mosquera, estuvo con los campesinos, era la primera vez que había un encuentro grande de un papa con los campesinos, y entre otras pues está aquí el Papa, donde había en Bogotá en ese momento más de 500 obispos y 80 cardenales, prácticamente todo el colegio cardenalicio estaba en Bogotá, para instalar el Congreso Eucarístico Internacional, que luego se reuniría en Medellín. Y esa reunión de Medellín es importantísima para el episcopado latinoamericano, porque es de donde surgen también todas las propuestas de la teología de la liberación. Pero él era contrario a la tecnología. Sí, claro, pero allí es donde se presentan esos bloques, y posteriormente, en esos 2 años siguientes, es cuando se da una gran Hablemos salida. De la teología de la liberación, porque él la combatió. Sí, claro. Entonces, pero la reunión sí, pero esa reunión de Medellín es importantísima porque marca un hito dentro de la Iglesia, en la Iglesia desde la Iglesia primitiva del siglo I hasta ese momento del siglo XX, con todo lo que ocurre en el año 68, dentro de lo cual Medellín y luego pues la teología de la liberación marca una gran diferencia con lo tradicional dentro de la Iglesia. Hablando de actos, él llega y besa la tierra, él acostumbraba a eso en sus viajes. Es una cosa simpaticísima, Mauricio, aquí en Bogotá, porque como en esa época el aeropuerto del Dorado tenía terrazas y la gente iba a ver despegar y aterrizar. Una maravilla. Entonces la gente se botó a la pista y rompieron el pedazo y se llevaron el pavimento del sector donde estaba Pablo VI. Yo preguntaría si de pronto aquí, dentro de los televidentes del Canal Capital, tienen pedacitos del asfalto que besó Pablo VI.
O sea, se roban el pedazo que él... Sí, la pues, gente llegó y pues, picó robar es un decir, no sé, pues, lo toman. No, guardaron como Sí, recuerdo. lo guardan como recuerdo. Pero pues, dejaron porque el creo hueco. que está aquí por no ahí. se configura pues como un No, acto no, de malicia, de la idea de robar. No, es como si se hubieran llevado una flor del Sí, arreglo algo del así. altar para conservarla, pero de pronto alguno de los El esto- televidentes de Bogotá tiene un pedacito Oiga, de ese eso pavimento. sería, ¿dónde está? Eso sería una buena Sí. idea. ¿Dónde está el pedazo de cemento que besó? No fueron todos, ¿no? Porque la gente llegó y picó y se llevó pedacitos. Sí, ¿no? sí. Sí. Bueno, él estuvo muy poco, ¿no? 2 días y medio. 2 días y medio. Bueno, Sí. ni tampoco. Eso en esos términos del Vaticano Claro, era mucho. era tiempo. mucho. Era dormir aquí en Sí. un país. ¿Cuántos países de Latinoamérica visitó él? Solo este. ¿Y por qué solo Colombia? México, por ejemplo. No, no fue. Que era, ¿no es cierto? México por su población tan enorme y por la Virgen Claro, Guadalupe. Pablo II fue 5 veces a México, Sí, pero exactamente. Pablo VI escogió Colombia ¿Y por qué? por el Congreso Eucarístico Internacional. Pero además hay algo curioso acá en el templete eucarístico que está aquí cerca del Canal Capital, y es que es la única iglesia que se ha construido con una primera piedra arrancada de la Basílica de San Pedro. Aquí en el museo que ha instalado el padre Luis Ángel Cuenca, que es el párroco del Greco aquí en la vecindad de Canal Capital, él es el que tiene ahora a cargo el templete, y allí en el sótano del templete está la primera piedra del templete es una piedra de San Pedro. Arrancada del Sí, Vaticano. entonces pues. dices, esta piedra Pero es abajo de arrancada. los criptas donde se supone que está enterrado Pedro, o arriba ya la construcción posterior. No, La segunda catedral que es la de la que tenemos segunda, ahora. es de la segunda, sí. Porque Pero ustedes saben, se hizo una primera, Sí. era demasiado pequeña, ¿sí? Entonces ya después se construyó Sí. nada más que la catedral de San Y Pedro. Bogotá tiene una particularidad, y es que tiene al templete eucarístico como el único sitio por el cual han pasado 3 papas. No lo tienen todos los países que han sido visitados por los pontífices. Sí. ¿Cuál fue la posición del Papa? Y no sé si usted lo toma acá, con los problemas que le tocó vivir en Latinoamérica, valga decir, las grandes dictaduras de derecha o las grandes dictaduras de izquierda que había en el continente, la presencia o la lucha política que se vivió en estos años 60 y 70 contra el comunismo, la política de América para los americanos, Kennedy, en fin, ¿cuál fue esa posición? El mensaje está en la visita que hizo a Naciones Unidas en el 64 para combatir los totalitarismos, de derecha, de izquierda, todo. Entonces, ese mensaje caló muy bien en ese momento porque era la primera visita directa de un pontífice a Naciones Unidas. Juan XXIII es el primero. Fue el primero que llegó. El bueno, primero. claro, sí, porque... Sí. Juan XXIII pues, había enviado un mensaje. Eso pero fue en el este es 48, llegó, pero se demoró siempre 20 años el Sí. papado pues para llegar allá. Sí, entonces ahí hubo una posición sobre ese tema, pero también en el año 67, cuando viaja a Atenas, empiezan todos los acercamientos con la Iglesia Ortodoxa. Sí. Entonces ahí también él no pudo nunca, como hubiese querido, viajar a Moscú, y de hecho ningún papa ha podido viajar a Moscú porque para la invitación tiene que contar con el permiso del gobierno y además con el permiso del patriarca. En este momento el patriarcado de Moscú ha roto con el patriarcado de Atenas hace un mes. Entonces el proceso de A unificación... ver, ¿me repite eso? Que estaba viendo un mensaje que me mandó un oyente que ya se lo va a preguntar, Sí. ¿pero qué fue eso? El patriarcado de Moscú rompió con el patriarcado de Atenas hace un mes, pero ese acercamiento de la iglesia siempre ha sido hacia el patriarcado de Atenas. Que el patriarcado de Atenas funciona en Estambul, ¿no? Sí. Bueno, óigame, es que estaba viendo esto que me manda un televidente y dicen que acabaron la tierra del antijardín de una de las iglesias de Venecia a la que Pablo VI entró. De hecho, al barrio le pusieron Venecia en honor al Papa. Estamos hablando pues de nuestra Sí. Venecia, no Venecia, Italia. Es la parroquia de Santa Cecilia en el barrio Venecia. Allí hay un busto en homenaje a Pablo VI, porque estuvo allí, como lo comenté ahora, en las primeras comuniones de 18 niños. Entonces Sí. también de pronto sería interesante ver cuáles fueron esos 18, hoy en día señores de 57 y más años Sí. que estuvieron allí. Una pregunta final, ¿por qué escoge a Pablo VI? Porque finalmente es un papa que ante la gran presencia que significó para ustedes los católicos Juan Pablo II, ¿sí? Y sobre todo Juan Pablo II, y ahora Francisco,
pues son papas más arrolladores, más, Sí. y Juan Pablo II fue arrollador realmente. ¿Por qué escoge a Pablo VI para hacer un libro? Precisamente porque es un papa del cual se conoce poco, pero adicionalmente porque es el papa que visita Colombia el año de mi nacimiento y siempre había habido una historia en la casa. Mi mamá estaba de 7 meses y medio de embarazo y mi papá siempre me decía, nunca pudimos ir a Bogotá a ver a Pablo VI porque su ¿Usted mamá de no se dónde? podía de Tunja. De Tunja. No se podía mover para Bogotá. Y Tunja, pues allí cerquita, les Sí. debe haber dolido. Entonces, siempre el tema como de Pablo VI. Llevé finalmente a mi papá pues a la tumba de Pablo VI en el 2002 y me quedó como esa deuda con mi papá, que no había podido estar en Bogotá para ver a Pablo Me VI. acuerdo mucho de la transmisión que se hizo, que creo que fue la primera en vivo en el mundo entero ya del entierro de Pablo VI, pues porque ya la tecnología lo permitía. Claro, yo me acuerdo, nosotros debíamos estar por ahí en cuarto de primaria, sí, Mauricio. más o menos, Sí. si yo la veía, era un pequeño ataúd de madera de pino, Sí. amarillo, absolutamente simple, que a mí me sorprendía mucho. Claro, porque es el porque primer yo papa decía, que dice, no caramba, quiero yo me ninguna pompa imagino en mi que van a entierro". poner, pues, no, o sea, los leones de oro, los caballos, Sí. un ataúd de pino. No, él alcanzó En la a- mitad de la Plaza San Pedro. Él alcanzó a dictar un documento diciendo, no quiero ninguna cosa lujosa en mi entierro. Sin embargo, se conservaron Sin embargo, las pues, ajá. tradiciones en el sentido de que ese ataúd de pino se mete luego en uno metálico y después en uno de roble. Él dice, no me metan en el de roble, solo en este, ¿Por el qué más tres- sencillo, por qué tres para que cascos? se conserve el cadáver. Luego, como después de mucho tiempo empieza eventualmente el proceso de beatificación y canonización, entonces quieren ver si el cuerpo está incorrupto. Sí. Entonces por eso se mete en un segundo y tercer ataúd. Entonces, son Para tres Pablo VI, no, solo el... ¿Es donde el está? primero. Me imagino en Roma, en la, Sí, en las criptas del en Vaticano, ahí las se criptas encuentra. del Vaticano, Muy cerquita de la tumba de Pedro, realmente. allá abajo, muy Sí. cerquita de la tumba de Pedro. Sí. De la tumba de Pedro, dice la tradición, aunque parece pues que eso sí es cierto que está ahí, porque se encontraban unos huesos, Sí. no exactamente donde se creía, sino Un poquito más un poquito más al sí. lado. Exactamente, usted sube, Tran, y está el altar. Y así en una línea recta, bueno, vertical hacia arriba, 90 grados, el baldaquino, ¿no? La linterna arriba de... Sí. ¿Cierto? Bueno, le agradezco mucho. Qué Mauricio, qué placer. muchas gracias. Siempre es un placer acá hablar con usted y tener esta charla de diferentes puntos de vista, pero en la cordialidad de siempre su acogida acá en el Canal Capital. No, pues bienvenido siempre. Ahí está, un nuevo libro, además de un PhD, estamos hablando de un doctor que ha estudiado digamos, es periodista además, periodista vaticanólogo, es una palabra difícil, la que es dificilita, pero ha hecho todos una serie de trabajos y uno de los analistas más importantes que tenemos de temas religiosos en Latinoamérica, y Hernán Olano escribe ahora San Juan Pablo VI, defensor de la vida. Ahí está. Muchas gracias nuevamente. No, Mauricio, con mucho gusto. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos.